León de Sosa, director de fotografía. Esta ópera prima de Chema García Ibarra. Les pido un aplauso. Es su última presentación de este 26º Bafisi. Y bueno, este espacio es para que puedan conversar un poco con él, hacerle preguntas, observaciones, etcétera. Así que aprovechen que lo tenemos aquí por última vez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Me gustaría saber más o menos cómo llega la propuesta, la elección del elenco y la ubicación de las locaciones. Bueno, pues como os comentaba un poco en la presentación, Chema es una persona a la que le gusta trabajar en su ciudad natal, en Elche. Esta película está rodada prácticamente en el barrio de Carrús, donde él nació, creció y fue a la escuela y todo, y donde, bueno, y cerca de donde vive actualmente. La gente, o el casting, es un casting de actores naturales que llevó a cabo durante meses. Fue un proceso difícil porque era la pandemia y entonces tuvo que hacerlo, bueno, pues la mayoría del casting fue hecho por vídeos que mandaban los actores aspirantes y luego se les convocó a un casting, bueno, presencial, a los que más le interesaban al director y bueno, la asociación de Omnilevante es una asociación que está inspirada en una asociación ufológica, pues que él había encontrado documentándose para la película, y rostros que había de los miembros, o sea, en el archivo de los miembros de esa asociación ufológica, pues de alguna manera le sirvieron de inspiración para encontrar el casting de los amigos estos que están mirando hacia arriba. La propuesta a mí me llega pues porque soy el director de fotografía bueno, habíamos hecho dos cortometrajes juntos, en uno de ellos yo era el director de fotografía y en otro lo codirigimos directamente. Estábamos muy interesados en el primer largometraje de Chema y desde la productora que tengo en San Sebastián le ayudamos a que tomara impulso, ¿no? Nos presentamos a un laboratorio que había en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM, y ahí fue poco a poco pues tomando fuerza. Tuvimos un coproductor en Alicante, una coproducción de una productora francesa, y luego se sumó un productor turco con el que Chema ya había trabajado en un cortometraje anterior. Nada, pues la propuesta para mí fue como automática. Estábamos acostumbrados a trabajar juntos, sabíamos que lo haríamos en 16 milímetros como habíamos hecho los dos cortos anteriores, y bueno, prácticamente él ha sido guionista de otras películas mías y bueno, tenemos una relación de amistad, ¿no? Entonces ahí fuimos elaborando lo que iba a ser el tema visual de la película, ¿no? El lenguaje y bueno, y el aspecto que iba a tener la película al final. Claro, ¿fue presentada en otros países la película y la repercusión que tuvo en los mismos? Sí, la película fue presentada en el 2021 en el Festival de Locarno. Allí ganó una mención honorífica y después de ahí pues consiguió, hay una Hereti, que es la distribuidora que se encargó de las ventas internacionales, y bueno, pues ha tenido vida en Reino Unido, aquí estuvo en Mar del Plata, si no me equivoco, el año del estreno, y bueno, o sea, es una película que al tener el apoyo de la televisión española se puso pues en la televisión, en la 2, ¿no? En un programa que hay más dedicado al cine español, pues de autor, de alguna manera. Fuera de España se ha estrenado en Francia, ha tenido estreno comercial, en Turquía no sé si llega a tener estreno comercial, pero bueno, ha tenido difusión en plataformas y en formato de DVD, y en España es el país tal vez donde más repercusión. Muchas gracias. Mi nombre es Susana, no le dije antes. Gracias. Chema es Leonor Díaz, que es la directora de arte de todos sus cortometrajes, también de esta película. Entonces ella, pues esta película se hizo de una forma atípica, ya que tuvo años, ¿no?, de preparación. Desde que el guión existía, Leonor estuvo yendo a mercadillos, o sea, como que no fue ir a una casa de alquiler y ver lo que había para alquilar y intentar recrear un mundo pues esotérico, de alguna manera medio doméstico, de alguien que está obsesionado pues con los
atrapasueños, con los avistamientos ovni, de alguna manera es una mentalidad medio conspiranoica, así, ¿no? Como que tiene ahí, pues, y entonces, bueno, fue recreando el mundo de José Manuel, que es una persona pues que vive en ese lugar, ¿no? En el que cree que en los avistamientos ovni, en el que cree en que se puede comunicar. Bueno, la madre es medium, ¿no? Y había tenido toda... Y bueno, como que este personaje está recreado como alguien que ha vivido lo esotérico desde pequeño en casa y que ha tenido unas referencias de que eso efectivamente existe, ¿no? Porque lo ha visto encarnado en su madre, quiere decir que alguien pueda venir desde otro plano, desde más allá de la muerte, y entonces una persona pues que era permeable de alguna manera al influjo y a las teorías que sostienen todo esto, ¿no? Nada, yo creo que la dirección artística tiene muchísima gracia. El bar Charlie, donde él trabaja, se supone pues que es de este padre que en algún momento había fallecido y que él, al haberlo heredado él o gestionarlo en este momento, pues lo había, parece que es un bar tradicional de España de toda la vida, y entonces pues a través del personaje, a partir de que él se hacía cargo del bar, pues le había transformado con pequeños elementos de Egipto, que es su obsesión. Y bueno, pues ese fue un poco el contexto que quiso Leonor darle a la película. A mí hay un elemento que me hace mucha gracia, que es cuando rompen la puerta a la persiana para abrirla. Había un hacha al lado. O sea, bueno, hay como cosas de la edición artística que me parecen hallazgos. También las pirámides que se iluminan ahí en el último momento. Pues bueno, pues todo fue cogiendo forma, y la pecera, pues con esta esfinge, la esfinge que viene en el último momento, como en ese encuentro vecinal que va a haber. Bueno, pues sí, eso es una cosa que atraviesa toda la película, ese esoterismo, como te digo, como de andar por casa. Las cosas accidentales casuales que pueden permear dentro de las acciones es una cosa que a Chema le suele gustar tener, ¿no? Y es un gran amante del error leve, ¿no? Y entonces, pues ahí uno de los escollos era el trabajo con otro, pero al final no es que repitieran más tomas, sino que igual pues ensayaba. Y luego había otra cosa, que es que hay mucha televisión en la película, y tuvimos que hacer también pruebas para que no salieran rayas en la televisión, y eso fue como un pequeño, bueno, pues como un reto técnico minúsculo, pero que había que solventar, que era que el barrido de la televisión de tubos fuera compasado con la cadencia de nuestro obturador, para que no se desfasaran y no quedara una mancha en el medio de la pantalla cuando fuéramos a rodar. Y luego hay un plano que está hecho toda la película es en 16 milímetros, salvo un plano que está rodado en 35 milímetros, que es en el que se encienden todas las pirámides, porque al ser un gran plano general, pues temíamos quedarnos muy escasos de calidad para un momento tan icónico en la película, ¿no? Entonces, para un día de rodaje se alquiló una cámara de 35 y pudimos rodar ese plano de atardecer en el que se encienden las pirámides. Eso lleva también un filtro Star, ¿no? que es una cosa que le gusta mucho a Chema, que es muy pop y que se usaba pues antaño en los videoclips, como para que los puntos de luz de la película les salga una estrella en diferentes direcciones. Y esto, al tratarse de líneas de luz en las pirámides, pues se expande y hace como ese halo tan bonito. Y bueno, en 16 pues la verdad que lo teníamos muy controlado, porque como os digo, ya habíamos hecho 2 cortometrajes en 16, controlábamos lo que es el workflow de las aseguradoras. Te suelen pedir que cuando trabajas en 16 que cada 2 días envíes el material al laboratorio, porque si no, no te cubre el seguro, porque si hay una pérdida y va, imaginaos, una semana entera de trabajo en ese lote que se pierde, pues sería una catástrofe pues para ellos y para nosotros. Entonces, bueno, cada 2 días lo vas mandando. Igual es otro de los escollos, que es que no vas viendo el material hasta que vuelve el laboratorio. Es rodar, enviar a Rumanía, que es el laboratorio en el que trabajamos, ahí se revela, se hace el telecine, lo suben a un servidor y lo descargamos nosotros para verlo. Entonces, bueno, ahí la ayudante de montaje nos iba haciendo capturas de cómo iba quedando todo el material a petición mía, para que yo así sabía cómo iba quedando, sabía que íbamos sobre seguro, sabíamos que podíamos ir matando separados en los que ya habíamos estado. Y bueno, pues es otro, no te vas con el día de rodaje, no acaba la incertidumbre, sino que acaba cuando viene el material de laboratorio y sabes cómo finalmente ha quedado la película. Y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias.